venimos de esta acumulación por abajo. Esto es lo que determina ahora mismo todo, ¿vale? ¿Hasta dónde o hasta qué? ¿Os acordáis que hemos dicho? Pues hasta que se desarrolle un potencial esquema con las mismas características y que pueda hacerle frente a esa estructura. ¿Aquí se está desarrollando una estructura que podría hacerle frente a esta? Sí. ¿Esto podría ser una distribución para hacerle frente a esto? Podría serlo. Vale, Falta desarrollo todavía, pero sí, pero ahí no lo estamos. sabemos. Vamos a aplicar uno de los principios de análisis técnico. El mercado va a seguir haciendo lo que viene haciendo y el contexto del mercado va a ser ese hasta que el mismo mercado diga lo contrario. Si el contexto es alcista, vamos a esperar a que el mercado siga construyendo fuerza alcista. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si venimos de esta acumulación, lo más normal y lo más sensato es, en primer lugar, favorecer esto como posible reacumulación. Vale, en primer lugar. ¿Por qué? Por lo que digo, porque el contexto de largo plazo es alcista. ¿Eso quita que esto pueda tornar, rotar un mercado distributivo, una estructura distributiva y visitar precios más bajos? No, la posibilidad está ahí. Vale. Simplemente, no quiero decir, he tenido una disputa esta semana pasada o hace 2 semanas ya, no recuerdo muy bien, en Twitter porque la gente no veía viable que el mercado se pueda ir a 11.000. Pero ¿por qué no? O sea, por favor, no perdamos el sentido común. Es que en los mercados puede pasar cualquier cosa. Yo entiendo, bueno, lo entiendo ahora porque no sabía. El mercado cripto y Bitcoin en particular tiene una legión de... Ha traído muchísimo Maximalistas. fanatismo que yo no sé eso hasta qué punto es bueno. Yo en ningún caso quiero ofender a nadie con mis proyecciones o mis planteamientos o mis posibilidades, pero que alguien diga que no es posible y a día de hoy es imposible que Bitcoin vaya a 11.000, yo le digo, pues vale, pero no tienes ni absoluta idea de lo que puede suceder en el mercado, no sabes ni cómo funciona el mercado. Pues claro que es posible, ¿por qué no va a ser posible? No, porque tiene que subir. Vale, podrá subir, pero también digo yo que podrá bajar. Sí, bueno, también puede venir algo inesperado completamente como fue la pandemia y nos quedamos a verla venir. Es que ese Claro, tipo de es que cosas, ¿por qué? hay factores que no podemos controlar y que se escapan Efectiva- completamente de cualquier Efectivamente, cosa. ¿por qué no puede, No. por qué no puede bajar a 11.000? Bueno, y ya se me ocurrió decir que el suelo de Bitcoin, al igual que cualquier otro activo que cotiza en los mercados, es cero. Y la gente decía que no, que es imposible, y ya me di cuenta el nivel de conocimiento de algunos participantes del mercado, en este caso de Bitcoin. Y decían que no podía ir a cero porque yo nunca vendería mis Bitcoin o porque hay no sé cuántos wallets por ahí perdidas y que como eso está perdido no puede ir a cero. Claro, y ya estamos hablando de que es que no entendemos ni cómo se comporta el mercado, ni cuál es el mecanismo de establecimiento de precios, ni entendemos nada. Porque si entendemos que como yo tengo bitcoins en mi poder y yo nunca los voy a vender, es imposible que el mercado vaya a cero. Bueno, pues usted no entiende cómo funciona el mercado y no puede entrar en debate con personas que sí entienden eso. Porque queda usted muy mal. Aquí hay un tema, ¿no? Y es que se ve por factores fundamentales, ¿no? Se piensa que por factores fundamentales el precio de Bitcoin no puede desfallecer demasiado, ¿no? O caer por debajo del mínimo anterior. Pero aquí sí es cierto ojo, no hace falta tener la experiencia o haber vivido las situaciones, pero hay muchas empresas muy importantes que han quebrado y se han ido a tomar por culo. Pues ¿Vale? claro, Muchas, muchas. Y a lo largo de los últimos 20 años han visto muchísimas, ¿vale? Empresas pues que claro. Y cotizaban es en que bolsa y han desaparecido. Y evidentemente, y seguirán cuidado. desapareciendo. Y de aquí a 100 años, pues seguramente Apple no exista. O valga cero. Pero es que es así, viene pasando así, vamos, Y ojo, por y toda la eso, historia. y eso es un debate muy gordo, Rubén, el tema de no, no va a volver a haber un Amazon, no, no va a volver a haber un ¿Qué Facebook, decimos? no, no va a volver a haber un Apple. Pues Ojo, claro, cuidado, pues que las claro. empresas también o sea, también pueden cambiar por otras, ¿sí? Pero Puede si venir las una mucho mayores, mejor si y las a tomar mayores por culo. empresas que conformaban el SP 500 hace 100 años ya no existen. Sí, no, totalmente. Lo Entonces, que ¿de qué pasa es que, estamos bueno, hablando? Pues claro, mira, nos gusta. la mayor empresa por construir está por construir, todavía no ha nacido. No es ni Apple ni está por venir. ¿Por qué? Porque, señores, hay que entender la revolución tecnológica permanente en la que vivimos. Y que, Hostia, y cuidado, perdón que te corte. dime, dime. Y el petróleo llegó a cotizar en En negativo, que menos eso tampoco se lo 40, esperaba nadie, ¿eh? claro. No, es imposible, pero ¿cómo es imposible? No, o sea, no entendemos cómo funciona el mercado de verdad. ¿Cuánto vale una empresa que ha quebrado? Aunque su último precio de cruce esté en 9, ahora vale cero. ¿Por qué? Porque no hay liquidez para esa empresa, porque no hay contrapartida.
Es que, ¿cuánto vale algo de lo que no tiene mercado? ¿Entendemos lo que es el valor razonable? El valor en uso. Es que si no entendemos ni los cuatro fundamentos básicos de economía, es imposible que... Joder, a mí me siento un poco mal porque hay mucha gente que lo lleva a la ilusión y la esperanza y no sé qué, y que Bitcoin representa... No, me decía, no, es que Bitcoin representa otra cosa y tal y pascual. Que sí, que me parece muy bien, que es genial. Pero, joder, vamos a entender un poco dónde estamos. Que estamos en el mercado, ¿sabes? Que aquí que se ha creado un derivado de Bitcoin, que existe la posibilidad de posicionamiento en corto, que no es tan sencillo como Claro, hay que pensamos. tener cuidado. Hay que tener cuidado siempre, ¿no? No, se Y va al a ir final, a 100.000, ¿vale? A lo mejor se va a 100.000, pero ¿y si primero y si antes deis a 100.000 va a 5.000 y os liquidan a todos? Porque estáis apalancados en vuestra cuenta de futuros de 100x o de 500x. Es es donde hay que que, tener cuidado. Pero bueno, Rubén, ahí está en nuestra mano, ¿no? También un poco dar ese pequeño toque de realidad y claro, tampoco desanimar, ¿no? Sino simplemente informar de, oye, hay que valorar estas posibilidades porque, bueno, nadie nace sabiendo, ¿no? Y lógicamente, yo era el primero que no me imaginaba que el petróleo podía cotizar en sí, sí, negativo, claro. ni me puedo imaginar muchas empresas quebrando, ¿no? O llegando a valer cero. Pero la cosa está ahí. O sea, la Es cosa que está todo es ahí. Y posible. esto es simplemente aprender a tener precaución y no ir confiados con nada, ¿vale? O sea, ya está. Claro, lo que pasa es que una cosa es. Nada, todo es posible, sí, y decirlo y quedas muy chulo y, pues sí, todo es posible. Y otra cosa es decir, no, hostia, cuidado, que mañana pasa lo que sea, se conoce información que deja muy mal lugar a Facebook porque o lo sentencian con una multa de no sé cuánto, en fin, lo que sea, es que puede pasar mil historias y se va a cero. Y una empresa que capitaliza no sé cuántos billones se va a cero. Y puede pasar. De hecho, no es que es que va a pasar. Con empresas que conocemos hoy en día y que nos parecen la hostia, va a suceder, porque es así. Pero lo que no entendemos, o sea, a mí lo que más, y voy a resumir, lo que me llama la atención es el fanatismo de mucha gente y cómo eso le puede llevar a una ceguera permanente y a no darse cuenta e incluso a anularle el sentido común. Joder, pues claro que Bitcoin puede visitar los 11.000. ¿Cómo no va a ser posible? Pues claro, yo entiendo que tú quieras que se vaya a 1.000.000 y yo también, pero si yo estoy comprado en largo plazo en Bitcoin, pero eso no me quita que pueda analizar y que pueda intentar, digo intentar, de aplicar la lógica al asunto, intentar de aplicar la mayor objetividad al asunto y ver que si venimos de una sacudida, ¿vale? Lo más probable es que el precio visite la parte baja. ¿Es que pasa? ¿Que es inviable lo que estoy diciendo? Joder, pues no es inviable. Otra cosa es que ahora no llegue y que haga otra cosa. O que a partir de aquí suba. Se puede ir hacia arriba, puede hacer lo que quiera. Pero no me digas que es inviable que el precio visite esta zona. Nada, dicen Rubén que Twitter no permitiría esa bajada. Claro, bueno, ya que eso fue. No, es imposible que vaya, porque yo nunca venderé mis bitcoins. Digo, pero bueno, digo, ya no pierdo más el tiempo porque. Perfecto, pues ya está, no lo Claro, es vendas, tío. que, pues bueno, pues chico, no vendas tu Bitcoin y cuando tu Bitcoin valga cero, me dirás, pondrás una reclamación en la CNMV y dirás, oye, pero ¿por qué vale cero si yo tengo mi Bitcoin? ¿Sabes? A mí me prometieron que. Dicen, Claro, es que no, no, es imposible razonar y, joder, insultando y todo. Digo, bueno, pues nada. no, mira, se puede, Rubén, debatir y tener puntos de vista Claro, muy dispares. Yo, por ejemplo, te soy completamente sincero, sí que tengo un punto de vista un poco más, siéndote sincero, de que considero que Bitcoin, ojo, que luego pase lo que decimos, hay que estar preparado, pero claro. considero que no vaya a bajar de los 20.000 por lo que ha sido el ciclo, pero Sí, ojo, las cosas cambian, ¿eh? Que cuidado, que yo no me quiero cerrar a nada, pero sí que te digo, oye, pues mira, yo considero que no veo viable por lo que ha sido el ciclo de que nunca se ha solapado el ATH con tal, de que pierda los 20.000 dólares. Ahora, me puede perder, es lo que decimos, torres más altas han pues caído. claro que Pero puede. de ahí a tener un punto de vista contrario y debatir y simplemente comentar y ya Claro. está, y ver el mercado de un punto de vista lo más objetivo posible, a pasar ya a insultar, que bueno, ya sabemos cómo es Twitter, ¿no? Sí, sí, Venga, sí. va, no vamos a andar ni debatiendo siquiera, ¿no? Eso Porque es. es saltarse el paso lo primero del respeto y decir, oye, Hombre, vamos a claro. aportar lo que pensamos y ya está. Luego tú ya pues, piensa lo que Mucha tú gente no quieras es y fuera. que no tenga educación económica o financiera, es que mucha gente no tiene educación. Y por ahí, Empezando por ahí. y por ahí no se puede tampoco pasar, ¿sabes? Y si encima haciendo ver tu total desconocimiento, que es lo que, joder, macho, o sea, yo cuando no sé de algo, yo me callo, ¿sabes? Me callo y O escucho preguntas. intento aprender. Pero si encima dices, no, barbaridades de ese tipo, digo, bueno, oye, pues nada.
Pues mira, para mí, en mi escenario alcista a largo plazo sería que aquí se hiciera una fase B que sacudiera y que no fuéramos para arriba. Ese es mi escenario Ojalá. alcista a largo plazo. Vale. ¿Esto implicaría un 20.000, 11.000? Pues lo que sea, me da igual, pero a mí me gustaría que sucediera eso. Y lo he dicho 100 veces, es que esto sería hasta bueno para los intereses alcistas. Vale. Bastante. Que sucediera Y no, esto otra no quiero vez, reconocerlo, pero sí. que sucediera esto y que después que después viéramos algo similar a eso, sería ideal, macho. Y si aquí tiene que sacar a 500.000 de estos que se creen que no puede ir a cero, que no puede ir a 11.000, que lo saque, ¿sabes? Y que luego se pierdan todo esto. Pero una cosa es que tú, por tu análisis o por tu lo que sea, o por el stock to flow o por lo que quieras, lo consideres improbable. Es que es un tema de educación y de conocimiento. Una cosa es que sea improbable y otra cosa es que sea imposible. Vale, Son dos palabras distintas. que por tus análisis consideres improbable que el precio visite los 11.000, no quiere decir que sea imposible, por favor, pues claro que es posible. Y habría que otorgar las probabilidades. Y veríamos a ver. Sí, bueno, como tiene tan poca vida, es que no podemos tampoco Claro, determinar demasiado, ¿no? No tenemos ciclo suficiente, ni siquiera capitalización suficiente, porque, joder, todo lo que ha sido el periodo de Bitcoin por debajo de 3, 4, 5 mil dólares no lo podemos considerar una claro, capitalización quizás relevante como para determinar un eso es. movimiento claro, ¿no? Y que la cosa cambia a partir de aquí. A partir de que tenemos. Bueno, no, aquí no, perdón. ¿Cuándo empezó a cotizar los futuros? Creo que en máximos. No sé si No lo fue sé, no lo por sé, aquí o por sinceramente. aquí. Pues a partir de ahí la cosa, el campo de juego, las reglas también cambian. Y todo eso hay que entenderlo. Tenemos que saber dónde estamos. Vale, Bueno, y los entonces, ETFs y toda la hostia, sí, claro, cualquier producto al final que sale derivado. efectivamente. O sea, los permaberis, los que siempre están bajistas, pues tampoco tienen sentido. Es que no hay que ser talibán de nada. Y lo que hay que hacer es analizar de la manera lo más objetiva posible. Ni permaberis ni permabullis. Y Oye, yo tengo conocidos que todavía hablan de que. No, bueno, todavía dicen. Veréis cuando el Nasdaq baje a cerrar los gaps de los 600 y los 800 dólares. Digo, bueno, bueno, como esté esperando eso, ¿sabes espérate. qué? Pues esperando se murió uno. No, por eso lo digo. Ojo, volvemos a lo mismo. ¿Es Claro, imposible? No, pero es improbable pues muy totalmente. No andes probable, pensando claro. ahí. Mira, si me No, dices que va a ir a cerrar el gap de los 12.000 te digo, venga, va, te lo compro. Pero el de los 600 digo, relájate, anda. claro, y es No que mires con tan largo plazo. efectivamente, y aquí no se trata de ser hater de Bitcoin. Y yo vuelvo a repetir, lo que pasa es que la gente al final lee y entiende lo que quiere. Yo estoy comprado en Bitcoin porque espero que siga subiendo, porque para mí representa un cambio de paradigma significativo. Vale, y eso lo hago ver incorporando a mi cartera Bitcoin. Pero eso no quita a que yo vea posible esto. Vale, no quita que vea posible esto, que puede suceder. No nos engañemos. Vale, otra cosa es Oye, que, no, que yo qué quiero que suceda o qué me parecería claro. más interesante o para mí cuál es el escenario más probable. Alcista, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque venimos de esto. No porque me imagino, no porque digo que el stock to flow dice no sé qué o por historias de yo por lo que veo en el gráfico y por lo que yo me he especializado, que es analizar el gráfico. Yo veo más probable que suba a que baje por lo que estamos viendo. Vale. Dicho eso, me gustaría muchísimo que hiciera esto. Ya está. Y esto le daría muchísima más potencia al escenario. Tenemos que asumir que eso es cierto, ¿eh? Y ojo, a mí me gustaría que fuese subiendo vertical y ya está. ¿Para qué nos vamos a engañar, Rubén? Pero Claro, sí es cierto que al final una limpia dices, hey, venga. Que siempre pasa, ¿eh? Siempre tienen que limpiar a todo el mundo y luego ya, venga, ya subimos, ¿no? claro. Pero a ver cómo se desarrolla, porque si sigue subiendo, al final sí que podemos empezar a hablar un poco de esa burbuja, ¿no? Que a veces es Claro, difícil de determinar, pero burbuja, ¿no? Cuidado. eso es. Es que al final los movimientos de los precios, como hemos visto antes, ¿cómo son? Impulsos, retrocesos. Y esto era normal. Vale, el que vivió esto en tiempo real, no sé la antigüedad que tenga, la gente que no está, esto era normal, Hostia, porque venimos de aquí y yo me un acuerdo cuando momentito, estaba... Rubén, Sí, que suena una alerta. Nos quedamos sin. Nos quedamos sin oído. Muchísimas gracias, Aragón, por esa pedazo de suscripción, compañero. Te dejo por aquí el Discord. Perdón que te corté. Sigue, nada, sigue. nada. Yo me acuerdo cuando vivíamos aquí, ¿vale? Y por metodología Wyckoff y lo que hablamos, por mapa de ruta, los más antiguos que me siguen desde hace tiempo recordarán que yo esperaba que hiciera algún tipo de test antes de subir. Y subió sin test. Pues vale, pues te la comes. Y aquí lo mismo, esperaba que hiciera algún tipo de test para subir. Y subió sin test. O sea, es que esto también es anormal. En el largo Bullrun. plazo, este movimiento Sí. es anormal. Y esto era necesario.
Y yo considero, bajo mi punto de vista, que esto sería necesario muy bueno. Vale, ya no sé la profundidad de esto. A lo mejor se queda en este máximo y ya está. Pero para mí sería muy bueno. Aquí podemos tener, aplicando un poco los conceptos que hemos aprendido hoy, si se va desde aquí, fíjate lo que tenemos. Pues tenemos un esquema que sin llegar a sacudir es un esquema tipo falla, ¿vale? De continuación alcista. Pues vale, pues el esquema tipo falla, sin sacudir los mínimos previos de la R, está ahí. Pero a mí que me da confianza que me sacudan esto. Es que sería brutal. Aquí sí que sería muy interesante para comprar. Porque va a liquidar a muchísima gente. Muchísimo, y la confianza en Bitcoin se va a perder, y ahí Claro, es donde al final claro. Y ahí es donde se están, empieza otra ahí es vez, donde aparecen las oportunidades. y ahí es donde aparece el tema. Sí, Cuando esté aquí, eso. de hecho cualquiera que lleve un tiempo en los mercados, y aunque no lo lleve, si lo ha revisado, siempre que el mercado, o siempre que en este caso, bueno, vi una métrica que era brutal, no sé si de los años, si desde el año 60, 80 hubieses comprado Nasdaq cada vez que cae un 10 o un 30%, ahora mismo tenías una forrada brutal. Sí, El hecho, no estabas aquí en Twitch haciendo directos. totalmente. Tampoco estaba en el 60, ¿no? Pero como para hacerlo, ¿no? Pero bueno, el Sí, referido es que al final siempre que cae una cantidad, digamos, porcentual interesante, que sí, que para un SP500 es un 10, un 30%, para Bitcoin puede ser un 60 o un 70, pues oye, son oportunidades, y más porque claro, el largo plazo nos lo ha demostrado, ¿no? eso es. Eso es. Y está fenomenal. Entonces, bueno, yo para cerrar, a largo plazo me gustaría que desarrollara eso. En el medio plazo entiendo que el contexto es este, ¿vale? De lateralización, de rotación. Entiendo que estamos en una potencial fase B, que puede rotar tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Que el contexto de medio plazo es este, que puede visitar tanto por arriba como por abajo, y que el contexto de corto plazo, veníamos de aquí, sacudida de estos máximos, muestra debilidad y hemos tenido la parada. Vale, aquí podemos entender que se ha parado ese movimiento bajista y que el contexto de corto plazo, bajo mi punto de vista, es este rango. Vale, ¿qué quiere decir eso? Pues que todo es aplicable fractalmente como hemos visto y aprendido. Podemos tener esa parada del movimiento y que podemos visitar tanto parte alta como parte baja. Vale, para mí yo estoy trabajando con eso. Vale, que desde aquí se vaya a 1 millón, genial, lo puedo hacer. Que desde aquí desarrolle una estructura completa y luego nos haga esto sería ideal. Una estructura completa y que esta sacudida sea la de esta y la de esta, pues sería genial. Pueden Mira, pasar mil y hay historias. tiempo, ¿eh? No lo borres, no lo borres. Y hay Ay, tiempo, ¿eh? Porque mira, justo... nada, eso, con eso me no sirve. lo puedo rehacer. Con eso me sirve. Mira, justo nos pilla 2023, más o menos, ¿no? Que se podría quedar un poquito más por la zona baja. Y Sí, luego 2024, que es el próximo halving, que es lo que suele impulsar el precio. O sea, podría caer perfectamente. eso O es. sea, cuadrar en cuanto a Sí, espacio, ¿no? En cuanto a tiempo. incorporando otra información, otros conceptos y otros elementos, podría cuadrar. Pues mira, pues genial. Yo por acción del precio y por análisis puro de gráfico, pues puedo ver algo de eso. Entonces, bajo mi punto de vista, hasta que no salga de aquí, el Sí, contexto es no, lateral ahí. Vale, a no mí me podemos determinar gustaría, mucho. me gustaría que en el corto plazo buscar cortos aquí, buscar largos aquí. Vale, ¿cuándo voy a buscar largos sí o sí? Pues cuando se posicione por arriba, lo que hemos aprendido. Cuando estemos en fase en fase E de velocidad, en fase tendencial alcista en esta zona, voy a buscar largo. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Ojo, en términos day trading, scalping, corto plazo. Vale. Si quieres aprovechar para comprar, pues evidentemente para comprar Bitcoin a largo plazo tiene que ser aquí. ¿Vale? O lo ideal. Lo A, más par- cerca del soporte, a sí. partir de ahí, efectivamente, la zona más cercana al soporte posible. ¿Podría ser buena zona? Pues sí. ¿Por qué no? Pero O sea, bueno, para lo que es al final largo plazo, lo mejor un dólar cost average tranquilito y listo. también, también, efectivamente. Que no andamos apurando. Porque normalmente sí es cierto que el que busca más una inversión, el que busca más una inversión de medio largo plazo, ¿no? Lo que comentamos, pues atinar con el timing es quizás un poco más complejo. Pues venga, dólar cost average y a Claro. correr. Pero me parece que poca gente habrá haciendo Pues eh, no te creas, el DCA. no, nos ven bastante holders, que ven el canal por entretenerse, porque no les da igual el trading, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, genial. Sorprendente, pero bien. Vamos, yo me alegro y además lo intentamos inculcar porque, oye, como producto de inversión, pues es lo que tenemos, ¿no? Así es. Mejor así. Mira, si hacemos un poquito de zoom en gráfico de 8 horas, vemos la parada de este movimiento, esta fase A que podemos determinar
de inicio de lateralización, de final de parada de movimiento bajista, y en teoría estamos en fase B, ¿vale? Ventas por arriba, compras por abajo, positivo y alcista para los compradores, sentimiento alcista, pues que tenemos ahí cierta fortaleza de fondo, ¿vale? Dicho eso, yo no voy a comprar hasta que el precio no me esté por aquí. Si bien es cierto que venimos de una acumulación, aquí podemos, en este contexto, podemos aplicar aplicación de esquemas rápidos hasta visita de máximos. Vale, sería lo que yo estaría buscando en el más corto plazo, en el scalping o day trading. Vale, contexto acumulativo es lo que en el super corto plazo aplica, ¿vale? ¿Hasta dónde? En primer lugar, hasta el control vendedor, que lo tenemos aquí, ¿vale? Que sería el BIPOC de toda esa distribución, ¿vale? De esta distribución. Hasta máximos, ¿vale? Porque aquí hay mucha liquidez. Ahí hay liquidez seguro, ¿vale? Sí, de Porque hecho, si supera esa zona, seguramente acelere mucho el fijaos la movimiento. reacción que ha tenido al alcanzar esa zona. ¿Por qué? Pues porque está apoyando esta. Esta es la última estructura viva que hay de control bajista. Vale, todo este volumen. Entonces, como vemos, cada vez que han tenido un intento por atacarla, pues, ha fracasado hasta el momento, tanto ahí como ahí. Vale, esta es una zona muy pues, importante. Toda esta zona le va a costar atravesar todo esto. ¿Por La qué? Porque cuestión, hay aquí operadores interesados en que no suba. la cuestión aquí va a ser ahora si se desarrolla, pues en este caso, un nuevo mínimo más bajo, ya como detonante y barrida por la parte inferior, o si se queda lateralizando y empezamos a ver eh, posibilidades un poco más alcistas, porque lo que creo que sí que estamos de acuerdo es que se está empezando a conformar un posible esquema acumulativo, ¿verdad? Bueno, sería pronto decir que esto tiene huellas o Posible, expectativas posible he algo. Sí, dicho, sí, posible, sí, posible. evidente. No lo aseguro en ningún caso, cuidado, no lo Evidentemente. tenemos confirmado ni lo quiero Eso es, asegurar pero ahora ante mismo. la duda, tú dices, es que no me gusta, a mí particularmente no me gusta la posibilidad de que sea alcista. ¿Por qué? Porque, no sé, veo esa huella que tienen los esquemas acumulativos, que en ocasiones, o gran parte de ellos, es un volumen en disminución. Joder, pues no lo veo, porque este volumen ya me llama un poco la atención, ¿no? No me gusta del todo. Otra huella, por ejemplo, característica de los esquemas distributivos, es la alta volatilidad, ¿vale? ¿Eso cómo se observa? Con los giros del precio. Esto es una volatilidad, para mi gusto, un poco alta como para favorecer que sea un esquema acumulativo. Al final esto se trata de hacer checklist. Vale, yo digo, venga, el volumen general en el rango, pues tiene un comportamiento. El comportamiento propio de la acción del precio, pues no sé, me genera dudas porque esta volatilidad no me gusta como potencial esquema acumulativo, ¿vale? O para favorecer ese tipo de esquemas. Vale, esto como bajista, ya me voy, venga, huellas alcistas. Pues digo, joder, pues no ha tenido capacidad de alcanzar esta parte baja. Esto es una huella alcista muy importante, que denota fortaleza de fondo. Pues venga, le pongo un checklist a la huella alcista. Digo, el último gran pico de volumen, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí, lo tenemos en esta acción del precio. Y el precio está por encima. Podemos asumir la hipótesis de que aquí han comprado y que en el más corto plazo el control lo tienen los compradores. Pues bueno, venga, podemos asumirlo, ¿sabes? Y al final se trata un poco de coger una balanza e ir haciendo un poco contraposición una con otra a ver cuál tiene más probabilidades de que gane, ¿no? Esa batalla compradores-vendedores. En cualquier caso, pues lo más objetivo que es límite superior, límite inferior y largos con garantía, aquí. Para mí, largos con garantía. Teniendo en cuenta la probabilidad de que, tanto por arriba como por abajo, se puede quedar rotando aquí. Vale, el tiempo que quiera. Eso es muy probable. Bueno, Rubén, pues no sé si tiene alguna cosita más que comentar. Nada, por mi parte ya está. Espero que os haya parecido interesante. Ha sido un poquito diferente a lo que conocemos o lo que pensamos que es la metodología Wyckoff. Trato un poco, ¿no?, siempre de aportar algo diferente para que no sea siempre lo mismo. Ya sabemos los esquemas lo que son, lo que es una acumulación, una distribución. Bueno, pues a partir de ahí vamos a jugar, vamos a intentar aplicar esos conceptos a diferentes representaciones y cómo podemos aprovecharnos de ello, ¿no? Ahí Si, estamos. si me dejas, quiero hacer un breve spam Sí, del Discord que hay abierto. voy a dejarlo ahí ahora mismo. Lo tenéis con el comando Rubén, ¿vale? Además, con su nombre. Se ha creado un Discord nuevo. Yo, por Sí, supuesto, estoy ahí dentro. Así que, pues, todo el que quiera entrar ahí y ver sus análisis. Bueno, dilo tú, dilo tú. sí, nada, llevo un par de días porque, bueno, me parece que, bueno, al final, evidentemente está un montón de comunidades y todo el mundo ya prácticamente incorporado en Discord y digo, bueno, por probar,
Me parece muy ventajoso a la hora de hacer un seguimiento y tener más centralizado todos los análisis y demás. Y bueno, pues mira, ahí tenemos un poco la estructura del servidor. Si os parece interesante, pasaros y en este chat vamos a responder dudas, vamos a analizar y a comentar y todo lo que surja entre todos los compañeros. Y bueno, pues en este apartado de seguimiento colgaré los análisis los seguimientos de lo que yo haga, ¿no? Tanto de Bitcoin como índices, bolsas generales, acciones y demás. Y tenéis un montón de recursos, tanto en mi página web, un montón de recursos gratis, todo el tema de mis libros, otros libros que recomiendo dependiendo de la temática, configuración de indicadores, que siempre pregunta qué tienes y qué no tienes. Bueno, por aquí está un poco todo, y la idea pues es eso, ¿no? Crear comunidad, que la gente siga. Es totalmente gratis, ¿vale? No hay ningún tipo de suscripción ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pasaros si os interesa y nos vemos ahí dentro.